Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Bueno, acá estamos en otro programa de Café Mercosur, hoy con Marcela desde Ginebra, Suiza. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ramiro? Hola a todos y todas. Sí, desde aquí, desde Ginebra, Suiza, para todo el mundo, ¿verdad? Y con el honor y el agrado de presentar a un amigo nuestro que nos visita hoy, el abogado Luis Hernán Paz. Hola, Lucho, para nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Marcela, Ramiro, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. No, por Y favor, los acá agradecidos somos nosotros. en Bueno, la trinchera, Lucho, digamos. sí. Recién fuera de cámara nos estabas contando unas cosas espeluznantes que queremos que compartas también con la gente que nos acompaña. Bueno, primero vos sos abogado de la Tupac Amaru, de la asociación, de la agrupación, perdón, y sí, sabemos que ahora me corren por eso. Defendiste a compañeros que los han puesto presos la semana pasada, donde fue tremendo la represión que han hecho el 20 de julio, día que recordamos a la noche del apagón, ¿no? Donde también hubo desaparecidos por Blaquier y fue denso. Contanos un poco cómo estaban estos muchachos. ¿Eran todos hombres? ¿Le habían pegado? ¿Qué pasó? Bueno, vamos a contextualizar un poco este Eso. nuevo ciclo represivo en la provincia de Jujuy, ¿no? Allá por fines de mayo, los primeros días de junio de este año, lo que comenzó siendo un conflicto docente entre los profesores de las escuelas secundarias y los maestros de las escuelas primarias con el gobierno provincial, un conflicto de características puramente salarial y de condiciones de trabajo, terminó escalando a mediados de junio con una reforma parcial de la Constitución de Jujuy que hizo sancionar Gerardo Morales, el gobernador de la provincia, faltando a un montón de criterios que él había preestablecido, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Hubo una sanción de una norma de necesidad de la reforma de la Constitución de Jujuy. En esa norma se establecía una discusión con todo el campo popular, con las organizaciones de la sociedad civil, con sindicatos, con organizaciones políticas, partidos. Eso estaba dentro de entre comillas, dentro de la plataforma de necesidad de la reforma. Bueno, pues nada de eso ocurrió, lo que tendríamos que haber discutido los jujeños por lo menos en 90 días. Gerardo Morales lo hizo discutir en 10 días y en ese mismo plazo temporal de 10 días hizo sancionar la Constitución. Recordarán los que siguen los acontecimientos de la provincia de Jujuy que Gerardo Morales tiene la suma del poder público en la provincia. La división de poderes está absolutamente diluida, ¿no? No existe el poder judicial, no existe el poder legislativo y con esta pseudodemocracia venimos conviviendo muchos jujeños y jujeñas desde diciembre del 2015, ¿no? Entonces, en ese marco conflictivo y en este ciclo en la provincia de Jujuy ocurrió esta reforma, lo que trajo aparejado, obviamente, el rechazo fundamentalmente de muchos sectores opositores al gobierno, pero fundamentalmente de los pueblos originarios que habitan ancestralmente en la provincia de Jujuy. Cerca de 400 comunidades se alzaron contra el gobernador diciendo: aquí no viniste a preguntar nada, a vos te obligaba el convenio 169 de OIT de realizar una consulta previa. En esa consulta previa, informada, tendríamos que haber discutido vos y tus funcionarios con los pobladores de las distintas comunidades qué constitución queremos. Bueno, estas 400 comunidades se alzaron contra la reforma parcial de la Constitución y desde ese momento, estoy hablando desde el 5 de junio de esta parte, venimos en una escalada represiva sin precedentes en la provincia de Jujuy porque parece que hubiera quedado chiquito
la violenta represión contra la Tupac Amaru, las detenciones de los dirigentes tupaqueros, la prisión de Milagro que lleva 7 años y medio porque no conforme con esto, Gerardo Morales le prometió a la ciudadanía jujeña que había estado marchando, protestando, ejerciendo el derecho constitucional de protesta, prometió 150 detenciones. Pues bien, frente a ese escenario ocurrieron realmente las detenciones, porque viste, Marcela, Ramiro, cuando Morales dice, che, tengo identificado al enemigo, lo primero que hace el Poder Judicial de Jujuy es detenerte. Entonces, en una conferencia de prensa el 21 de junio de este año, identificó personas, identificó organizaciones, y al día siguiente comenzaron las cacerías. En Jujuy, en San Salvador de Jujuy, hubo orden de detención para 22 personas, para 25 personas. Uh-huh. En la ciudad de Humahuaca, orden de detención para 22 personas. Y así en lo ancho y a lo largo de la provincia de Jujuy hubo detenciones en Maimará, hubo detenciones en la localidad de Lozano, acá muy cerquita de San Salvador de Jujuy, detenciones en Tilcara, detenciones en Libertador Jean San Martín, y bueno, mucha gente presa en el mismo marco, ¿no? El marco de la protesta social contra la reforma constitucional. Y bueno, tuve la posibilidad de defender a 3 jóvenes humahuaqueños que fueron privados de la libertad, y después a 7 personas más también de la localidad de Humahuaca que no lograron detenerlos porque se habían equivocado en las órdenes de allanamiento y los domicilios, y eso fue la única chance que tuvieron de libertad estas personas, que después a los poquitos días nos presentamos para estar a derecho. Pero realmente ha sido brutal la actuación de Gerardo Morales en la provincia, acompañado de fuerzas de seguridad provinciales perfectamente preparadas y enseñadas para producir daño. Y había infiltrados, ¿no? Vemos videos de, por ejemplo, de ayer cuando se estaba haciendo un corte en Purmamarca de gente infiltrada, tanto de la policía como de diferentes gobiernos municipales, ¿no? Provocando, hablando en contra de los que estaban haciendo el corte, hablando, disgrimiendo siempre las mismas cosas de siempre, ¿no? Que no me dejan trabajar y todo eso, y cuando eran empleados municipales, ¿no? O sea, está usando la máquina del Estado, pero hasta las últimas cositas, ¿no, Luis? Claro, Ramiro, yo la verdad que estoy muy preocupado en este momento por la libertad de muchas personas, las personas que están protestando. Ahora hay un corte muy grande en Purmamarca, hay un corte muy grande en La Quiaca, hay un corte muy grande en Humahuaca, y la presencia de infiltrados y la presencia de servicios de inteligencias provinciales en los cortes es una situación muy, muy grave. Hace muy poquitos días también perdió la libertad un colega que había recorrido la provincia de Jujuy informando la ilegalidad, la ilegitimidad de esa constitución, y por el solo hecho de comunicar, por el solo hecho de informar, fue privado de la libertad. De hecho sigue detenido, lo cual denota que el Estado de Derecho ha desaparecido en la provincia de Jujuy. Inclusive, quería comentar eso, Luis, como vos que sos abogado penalista, perdoná que te interrumpa, pero ya que sacaste el tema, es que cómo fuerzan la interpretación de la ley, porque le metieron el artículo de sedición, creo que es la segunda parte, que el artículo de sedición se refiere básicamente a los organismos armados, y había una segunda parte que lo hace extensivo, pero hay un contexto para que haya una sedición, y acá por una cuestión de opinión le imputan sedición. Creo que habría que ver de leyes ferenda, ¿no? En el futuro, de modificar ese artículo, porque esa interpretación es terrible, podemos ir todos presos con eso, ¿no, Luis? No, es más grave, Ramiro, que lo que nos estás comentando y estás contándole a la audiencia. ¿Sabes por qué es más grave? Porque ahora forma parte de la Constitución reformada de Jujuy. ¿Qué te quiero decir con esto? A partir de hace 15 días atrás esta parte, cualquier protesta en la provincia de Jujuy puede ser considerada sedición. Ahora, cuando estas personas de Humahuaca que han ido a protestar contra la reforma, que se dirigieron a su Consejo Deliberante, o sea, al órgano máximo de la democracia en el pueblo, que es el Consejo Deliberante,
Ellos se protestan frente a sus concejales diciendo esta constitución es ilegal, esta constitución es ilegítima, necesitamos que haya al menos una proclama del Consejo Deliberante diciendo, che, no está, este pueblo no está de acuerdo. Frente a ese escenario democrático, ¿no? Morales califica la protesta social como sedición. La sedición, para que se entienda, es la organización de personas, grupo de personas, para derrocar un gobierno legítimo. Pues nada de eso estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es protestando contra normas ilegítimas. ¿Se entiende? Ahora, sí. Esto también forma parte de una línea muy finita y que eso lo vamos a seguir discutiendo muchos de nosotros, porque cuando yo digo que Morales tiene la suma del poder público es porque desaparecieron los otros poderes. Cuando desaparecen los otros poderes, ojo, estamos en presencia de un gobierno ilegítimo, ¿no? Porque el Poder Ejecutivo asumió las funciones del resto de los poderes. Entonces, si yo voy a protestar a la Casa de Gobierno, porque considero que este gobernador es ilegítimo, y voy con un grupo de amigos, seguramente me van a calificar mi acción de organización y mi acción política como una organización para intentar voltear un gobierno de estas características. Pues totalmente alejado de la realidad. Lo que está haciendo el pueblo jujeño es usar el derecho constitucional de protesta, ¿no? Entonces, y también la Constitución Nacional nos permite a los argentinos, y en este caso a los jujeños, usar el artículo 36 del capítulo de nuevos derechos y garantías, que tiene que ver con el derecho de rebelión. Ahora, estos gobiernos comenzaron a ser ilegítimos hace bastante tiempo en la provincia de Jujuy. Pues bien, estamos usando nada más y nada menos que la Constitución, ¿eh? Totalmente. ¿Y cómo van a hacer para, o sea, ya se pronunció, el Papa se pronunciaron los derechos internacionales, incluso nosotros desde Argentinos para la Victoria hemos mandado directamente a Derechos Humanos aquí en Ginebra. Yo misma le mandé el documento que hemos hecho con APD para mandarlo por Jujuy y que intervengan algo. ¿Cómo te parece a vos que puede esto revertirse de alguna manera? Porque ya basta. Estamos todos desesperados desde el exterior, tenemos mucho miedo con todo lo que está pasando aquí. Mira, Marcela, lo hemos intentado por distintos canales democráticos, ¿no? Vos sabés muy bien que desde la detención de Milagro intentamos hacer que el Congreso Nacional sancione una ley de intervención federal, cuanto mínimo al Poder Judicial de Jujuy. Pues bien, digamos, nosotros no vamos a perder de vista que toda esta derecha y la ultraderecha que está recorriendo el mundo y particularmente Argentina y que tiene su capítulo en Europa y que tiene su capítulo en España, es una derecha sumamente violenta y con poco apego a la democracia. En el caso de la provincia de Jujuy, está claramente enmarcado en Gerardo Morales. En el caso de la República Argentina está claramente enmarcado en Patricia Bullrich y en Horacio Rodríguez Larreta. A ver, ¿cuál es la solución? No sé, estamos a pocos días de las elecciones de las primarias abiertas y simultáneas. Pues bien, las urnas nos tienen que respaldar. Ahora, nuestros dirigentes también se tienen que poner a la altura de las circunstancias, ¿no? Nosotros les venimos pidiendo hace tantísimos años al gobierno de Alberto Fernández que intervenga la provincia de Jujuy. No está en su espíritu, no está en su naturaleza, él cree que no lo puede hacer. Pues bien, este gobierno ya está de salida. Yo espero que los candidatos que nos están prometiendo la posibilidad de tener una nueva Argentina, de tener nuevo trabajo, de haber superado muchísimas antinomias. Yo espero que estos candidatos vengan a la provincia de Jujuy. A propósito, el único que llegó para recorrer el conflicto en la provincia de Jujuy fue Juan Grabois. El resto de los candidatos peronistas no aparecieron por la provincia de Jujuy. Y la provincia de Jujuy es un laboratorio de represión, es un laboratorio de persecución, es un laboratorio de eliminación del opositor político. No solamente tiene que ver con cuestiones económicas y porque el litio hoy sea el mineral que esté de boga en todo el mundo, pero no, se tratan de cosas fundamentales como tienen que ver con los derechos civiles, con los derechos políticos, porque no puede ser que uno por pensar diferente pierda la libertad, ¿no?
No, pero interesante Totalmente de eso que estás acuerdo. diciendo, Luis, absolutamente. El programa anterior nosotros lo habíamos titulado así, ¿no? Jujuy, laboratorio neoliberal, Claro, justamente. sí, Y teníamos en este compañeros. momento ustedes están haciendo patria, ustedes están haciendo patria. El tema es que el resto de la Argentina tienen que entender que es un momento bisagra y que lo que está ocurriendo en Jujuy se va a diseminar como reguero de pólvora, ¿no? Porque es justamente eso, ¿no? Es el Estado de Derecho que está en juego, ¿no, Luis? Y justamente por eso creemos nosotros, por lo menos lo estamos diciendo muchos sectores de Jujuy, que la campaña política presidencial tiene que tener un capítulo Jujuy, Sí. porque la violación de los derechos humanos de forma sistemática, de forma perfectamente diseñada para eliminar al otro, no puede ser tomado como modelo para el resto del país. Yo utilizo ahora, digamos, este espacio para pedirle a la ciudadanía, a los que nos escuchan, este modelo no puede ser exportable de ninguna manera. Ahí todavía tenemos compañeros presos en la República Argentina, inadmisible, siglo XXI, que tengamos presos políticos, ¿no? No podemos tener un poder judicial de estas características, absolutamente clasista. No podemos seguir caminando en la calle teniendo miedo a las fuerzas de seguridad. Digamos, el Estado es el que te tiene cuidado y ahora yo le estoy teniendo miedo al Estado. No está nada bien esta situación. No sé si se entiende, Marcela. Sí, sí, claro que se entiende. Se entiende, incluso nos están diciendo desde, no sé, nos están preguntando si cómo está la situación ahora, si sigue la gendarmería y la policía en este momento. O sea, La, la la, la, gente sabe que sí. la verdad que el Estado Nacional ha participado en los distintos cortes de ruta protegiendo. La Gendarmería no actuó en ningún momento, hubo órdenes precisas del ministro Aníbal Fernández diciendo hasta que no haya una orden de juez que sea clara, concreta y que nos pida participación, nosotros no vamos a participar. A ver, queda claro que Aníbal Fernández no es Patricia Bullrich. Patricia Ujú, Bullrich mandó a matar a Mapuche, lo mató sí, ¿no? a Santiago Maldonado, A Nahuel. a a Rafael Nahuel Nahuel. Rafael. Bueno, no es lo mismo, claramente no es lo mismo. Hoy lo que nos tienen oprimidos y los que están en la borde de la ruta son grupos parapoliciales que organizó Gerardo Morales y la policía de la provincia de Jujuy. Ujú, de acuerdo, de acuerdo. ¿Y en este momento se puede salir a la calle tranquilo o no? Y la verdad que uno tiene temor, Claro. ¿no? Yo acabo de recorrer San Salvador de Jujuy por distintos lugares y hay poca gente en la calle. Hay cortes de ruta y la gente, cuando ayer se divulgó que iba a haber una avanzada de grupos parapoliciales en Purmamarca, la ciudadanía se movió a Purmamarca abrazando solidariamente a los pueblos que están resistiendo ahí. Entonces, bueno, la situación es sumamente grave y delicada, ¿no? Ujú, sí, Sí, otra totalmente. cosa que también, cómo esas cosas, y ya te dejamos porque sabemos que estabas, Sí, sí. cómo se ven las mismas tácticas de otros lugares de Latinoamérica o replicadas en Latinoamérica, ¿no? Estaba viendo que cuando fue el tema de la noche del apagón no dejaban llegar a los ómnibus con los manifestantes, que fue más o menos lo mismo que se hizo aquí en las elecciones en la época de Bolsonaro contra Lula, y muchas de esas cosas que se ven en Jujuy son las mismas que vemos también en Perú también, ¿no? Y que le hemos visto también en Chile, ¿no? O sea, lo de Jujuy no es una cosa local, es una cosa muy, pero muy de estos tiempos del tercer mundo, ¿no, Luis? Mira, la verdad que acá en Argentina, en Paraguay, en Chile, en Perú ocurrió el Plan Cóndor 1. Claro. Esto es una réplica, te digo, porque las formas de la derecha de atacar a la población en Chile hace 2 años, antes del gobierno de Boric, la policía pegándole a los ojos a los manifestantes, acá en Jujuy, en las 3 represiones que hubo, la policía apuntaba a la cara de los Sí. manifestantes, ¿no? Colombia lo Eh, mismo. entonces, claramente hay un plan de la derecha neocolonial para Ujú. Latinoamérica, fundamentalmente para quedarse con los recursos naturales y en el caso de Argentina, el litio, quedarse con la tierra y quedarse con el agua de los pueblos Ujú, originarios, ¿no? No olvidemos que acá nomás, al lado nuestro, está Uruguay sin agua. Sí. Y bueno, acá las mineras que extraen el litio necesitan tantísima cantidad de agua por tonelada de litio. Y los pueblos
esto lo digo ya con conocimiento de mucha causa por haber recorrido el interior profundo de Jujuy, los pueblos originarios no van a ceder un centímetro de lo que está pasando. Bueno. Nos parece muy bien. Bueno, entre tantas cosas, también nos acordamos de nuestra querida compañera Milagro Sala, la que vos también sos abogado de ella, y deseamos mandarle a través tuyo nuestro gran abrazo, mucho reconforto, porque sabemos que no está bien de salud y que su marido tampoco no está bien de salud, ¿no es cierto? Sí, desgraciadamente la flaca Milagro está atravesando una situación muy jodida, pero igual que Raúl, pero te imaginas que frente al escenario que tenemos en la provincia de Jujuy, ella lo que menos le preocupa hoy es su libertad. Es tan generosa en esos sentidos que está preocupada por lo que nos está pasando a todas afuera. Sí, pero no ha quedado afuera tampoco ella, porque asimismo ella, tranquila como está con su prisión domiciliaria, le han ido a allanar la casa en pleno... A ver, Gerardo Morales intenta usar nuevamente a Milagro como para tapar el desastre de lo que está pasando en la provincia de Jujuy. Bueno, no ha tenido suerte porque han hecho secuestros de celulares, han hecho toda una parafernalia y no ha pasado nada, solamente era para el circo, ¿no? Uh-huh. Sí, pero el momento feo y Raúl ahí y todo fue desagradable para todo el mundo. A mí me revoltaba todo eso, pero bueno. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. Sí. Sabemos que tu tiempo es escaso, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo, estamos con todo lo que podamos ayudar a Jujuy, la gesta de Jujuy, que también es la gesta de América Latina y un poco la resistencia de la patria grande. Muchísimas gracias, chicos, y ojalá que nos podamos ver pronto. Sí, cuando quieras, las puertas de Batuque están abiertas para vos. Un abrazo fuerte. Un abrazo. El calentamiento climático global obliga a la humanidad a dejar de utilizar combustibles fósiles y emprender una transición energética. Pero ¿puede la transición energética ser socialmente injusta y ambientalmente neocolonial? En la provincia de Jujuy, en el norte de Argentina, comunidades indígenas y trabajadores se manifiestan contra una reforma constitucional que consideran antidemocrática. La reforma facilita la entrega de tierras a la megaminería del litio. El gobierno provincial, encabezado por el gobernador Gerardo Morales, ordena a la fuerza pública que reprima. Cientos de personas son heridas, muchas son arrestadas ilegalmente. Ancianas, ancianos, acá en este momento. Y en la madrugada ha llegado a reprimirnos, se ha llevado a un compañero nuestro, no sabemos dónde está y no nos quieren decir que este es el momento, que lleguen acá, los pueblos originarios estamos acá en contra de la reforma, que caiga. La represión es tan brutal que las Naciones Unidas cuestionan públicamente el accionar policial por ser incongruente con las normas internacionales de derechos humanos. La reforma pretende facilitar que las corporaciones transnacionales reciban la licencia social para operar en la provincia y que las fuerzas de seguridad puedan reprimir manifestaciones contra esas políticas. Jujuy posee enormes depósitos de litio, mineral clave para la fabricación de baterías eléctricas y teléfonos móviles, lo cual atrae a las multinacionales del norte global. Los métodos de la minería contemporánea para extraer el litio emplean enormes cantidades de agua. Las comunidades y los humedales de la zona se quedan sin el más preciado de sus bienes comunes. Pero el pueblo resiste y grita su verdad. ¡Defendemos el agua, la vida!
latinoamericanos, no lo olvidemos nunca más. Somos latinoamericanos, no lo olvidemos nunca más. Somos latinoamericanos. Bueno, Marcela, escuchábamos un video de Jujuy justamente, pero muy ilustrativo, un poco de qué significa esta nueva onda de saqueo de los recursos naturales y cómo eso genera un poco de miseria. Y por las ambiciones de los grandes grupos también, ¿no? Hay cuestiones que hay que tener claras, me parece, ¿no, Marcela? Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, esto obviamente que somos un poco la cabeza porque hay elecciones dentro de pronto, porque Gerardo Morales está también como postulado como a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta y por todo eso, pero obviamente que yo pienso que es en el triángulo del litio, esto va a seguir una lucha como ya fue hace un par de años con Evo Morales. Yo creo que no se van a quedar tranquilos, van por toda Latinoamérica, ¿verdad? Y hoy van por el litio y como decía Lucho recién, también van a ir por el agua y por tantas otras cosas. Pero bueno, vamos a ir con algunas noticias buenas para Argentina, ¿no te parece? Algo bueno hay. Bueno, vamos a dar una noticia buena para Argentina, ¿no? Una noticia y tiene que ver con el litio, justamente. Tiene que ver con el litio, justamente. Y es que la empresa YPF, ¿no? Va a fabricar justamente baterías en Argentina. Son dos noticias buenas que están muy relacionadas, ¿no? Una de ellas es eso, con la nueva fábrica de baterías que se está creando. Acá tenemos en la foto a Salvarezza, que es un poco el hacedor de todo esto, el artífice de todo esto, y que, bueno, hay que reconocerlo, ¿no? Porque Argentina es el cuarto exportador de litio, pero no produce muchos productos. O sea, seguimos exportando materias primas, ¿no? La primarización de la economía. Ahora la empresa ITEC, que depende de YPF, va a hacer una planta de celdas para justamente la energía eólica y la energía solar. Muy bueno, ¿no? Salvarezza es el titular de esta empresa, ¿no? De ITEC, que depende de YPF. Así es, y bueno, son baterías de litio que se van a hacer en Argentina. Lo que yo no sé exactamente, porque no leí todo, pero no sé si se va a finalizar en Argentina. Se van a finalizar en Argentina con algunos componentes importados, porque la segunda de las noticias buenas que tenemos es que la Comisión Nacional de Energía Atómica ha conseguido desarrollar un componente clave que se importa y que muy pocos países lo producen, ¿no? Que, bueno, yo no sé mucho de esto, ¿no? El hexafluorosfato. No, el hexafluorofosfato. Sí, es una de la química. Es una composición química entre flúor, fosfato y a la quinta, bueno, con componentes, ¿no? Obviamente. Y con esa composición que va a ser en Argentina, va a poder ser terminadas entonces las baterías. Y también se puede poder exportar inclusive, lo cual es una cosa muy interesante. No se va a importar un insumo caro y se va a poder exportar un insumo muy poco fabricado en el mundo. O sea que también tenemos cuestiones, buenas noticias, ¿no, Marcela? Buenas noticias. Sí, esperemos que no nos las boicoteen como todo, pero no, yo pienso que son muy buenas noticias y que hay que también mostrarlas las buenas noticias, porque solo mostramos lo feo a veces, no nosotros. Pero también estas cosas que son buenas y que nos hacen crecer y nos hacen tener esperanza para el futuro, ¿no? Que mundialmente no está lindo. Yo quiero mandar un saludo, ¿puedo? Claro, por favor. Quiero mandar un saludo a una compañera rosarina que se llama Carmen Castro. Sí. Y nos dicen gracias por realmente, bueno, que sí, que se sacan 2 millones de litros de agua por tonelada de litio. Es verdad, gracias por viralizar. Realmente los medios tradicionales no han mostrado las inmensas movilizaciones que se realizaron en varias ciudades con el apoyo al pueblo jujeño. Esto es verdad.
porque el 20 ha habido manifestación en todos lados, no solo el 20 de julio, ha habido tuitazo, huipalazo, un montón de cosas, no solo apoyando al pueblo jujeño, sino también recordando, ¿no?, ese día a la noche del apagón. La noche del apagón, recordemos que hubo gente desaparecida, primero apagaron las luces, ¿no? Hubo todo un oscurecimiento de terror y de miedo en todos lados, y obviamente uno de los involucrados en todas estas represiones fue Blaquier, quien murió hace muy poco, en este año, en el 2023, murió sin ser juzgado. Tuvimos mala suerte y no fue juzgado. Y bueno, y ese día hubo muchísimas manifestaciones en Rosario, en Buenos Aires y en muchas otras ciudades más. En Pergamino también mandamos un saludo muy grande a la gente de Pergamino también. Quería mandarle un abrazo a Cristian Sales del programa Conexión Yaperí, que dice que desde las calles de Aguas de San Pedro, en el estado de San Pablo, escucha un poquito de Café Mercosur. Bueno, en realidad era recordar un poco que Lula había estado primero en Francia, ¿no? Recordamos un poquito hace ya unas semanas atrás. Pero muy buena la participación de Lula en Francia, sí. Emocionante realmente, donde él habló que porque hay que hablar de guerra, hay que hablar de paz, y justamente hay que hablar de pobreza y de desigualdad, y cuando hablamos de desigualdad, él se refirió a la desigualdad interna de los países, pero también se refirió a la desigualdad que existe entre los diversos países, y que habría que haber una agenda para que los países pobres puedan desarrollarse ayudados por los países ricos. Hoy estuvo también en otro país de África, estuvo también en otro país de África. Lula hace escala en Cabo Verde y ratifica su decisión de retomar la cooperación con África. Donde él dijo exactamente lo mismo, y que Brasil iba a ayudar a África todo lo que pudiera para que los países también pudieran desarrollarse. Reconoció un poco lo que fue la cuestión del tráfico de esclavos que hubo de África hacia América Latina y principalmente a Brasil, que fue el principal destino, y cómo las personas que fueron esclavizadas contribuyeron al engrandecimiento de Brasil y a la construcción de país, y nosotros también podríamos decir de Latinoamérica, Marcela, y que por eso había que ayudarlos. Bueno, vamos a ver ahora los presidentes en la CELAC, qué es lo que dicen. ¿Qué te parece, Marcela? En 2009, os países ricos se comprometeram a destinar $100 bilhões ao ano para os países em desenvolvimento, como forma de compensação pelo mal que causaram ao planeta desde a Revolução Industrial. Esse compromisso nunca foi cumprido. Apenas em 2022, em vez de matar a fome de milhões de seres humanos, o mundo gastou $2,240 bilhões para alimentar a máquina de guerra que só causa mortes, destruição e ainda mais fome. Se envían trillones de dólares en armamento para la guerra, pero no somos capaces de construir el desarrollo integral de la humanidad con los objetivos del desarrollo sostenible propuesto por Naciones Unidas 2030. $100 millones para los poderes mundiales no es nada. Estados Unidos ha decidido invertir $600 millones en el cambio de su matriz energética, pero invirtiéndolos al interior de los Estados Unidos, no donde está el potencial de las energías limpias, que es Sudamérica. No van a esperar los $100 millones porque va hacia nosotros. Porque el poder podría empezar a estar donde está hoy el agua y donde está hoy el sol. Y el agua y el sol hoy están en Sudamérica. El crecimiento del comercio entre América Latina y el Caribe y Europa aumentó un 65%, de 176 millones de euros a 291 mil millones de euros en 2022. Sin embargo, la relación comercial entre nuestras dos regiones, si bien se duplicó entre 2001 y 2020, la relación comercial con China y nuestra región se multiplicó por 20 veces en el mismo periodo. Para nuestra región,
No es viable ni es aceptable que seamos solo una cantera de recursos naturales, condenada al extractivismo y a la provisión de alimentos baratos y mano de obra de baja calificación. Eso no es aceptable. Europa y el norte desarrollado saben bien que somos acreedores ambientales, aunque nunca hemos sido tratados de ese modo. La relación entre los países de América Latina y el Caribe y la Unión Europea debe basarse en la confianza, el diálogo y la cooperación mutua. Debemos trabajar por un desarrollo inclusive y sostenible que respete el multilateralismo. Nadie debe esperar que bajemos los brazos, que nos arrodillemos a pedir perdón por defender el derecho a la diferencia. Bueno, Marcela, eso eran los presidentes algunos presidentes, pero muy bien colocado, algunos presidentes. Yo quería destacar dos cosas interesantes. Una es lo que dijo Alicia Bárcena, que es representante de México. No pudo ir López Obrador. Obrador no viaja hacia ningún lado. Que es este gran tema geopolítico en el cual se va creando todo este contexto, ¿no, Marcela? Que tenemos, por un lado, un Estados Unidos en retirada, China cada vez ocupando más espacios comerciales como primer socio de Latinoamérica, y Estados Unidos perdiendo sus espacios económicos, y de alguna manera Europa queriendo aprovecharse de la situación porque está en una situación muy complicada, ¿no? La relación comercial entre China y América Latina creció 20 veces según los datos que daba Alicia Bárcena, y con Europa apenas duplicó. Eso por un lado, y por otro lado lo que estaba apuntando Petro también me parecía muy interesante, ¿no? Que Estados Unidos está invirtiendo $600 mil millones, pero dentro de los Estados Unidos, con lo cual no hay ni para América Latina, en ese reparto no hay lugar, ni para la Unión Europea, que muchas empresas de la Unión Europea se están yendo a Estados Unidos, muchos técnicos altamente calificados están yendo a los Estados Unidos, y eso va a generar... ¿A los Estados Unidos o a los Estados Unidos? A los Estados Unidos. Algunos se van a China, pero la mayoría se van a los Estados Unidos. Inclusive algunas fábricas de alemanas se tuvieron que ir a Polonia porque no tienen gas suficiente. Entonces han tenido que para producir se han ido a Polonia. Que los polacos le compran todavía gas a Rusia. Otra cosa interesantísima, qué bueno que dijiste eso, Marcela. Sí, Lituania. El día que explotaron el Nord Stream 2 y el Nord Stream 1, ese mismo día se inauguraba un gasoducto desde Noruega a Polonia llamado Nord Power. O sea que Alemania se quedó sin gas, pero Polonia no, todo lo contrario, el mismo día, ¿no? Exacto, exactamente. Y Lituania y todos son países que están en la frontera, que están en contra de la Rusia y no sé qué, porque integran la OTAN, pero siguen consumiendo el gas que les manda a Rusia. Primero voy a mandar un saludo a un compañero y después voy a destacar algo dentro de la CELAC, a menos que te haya cortado con algo. No, quería destacar esas cosas. Después nosotros vamos a ver un poco cómo se picó entre Boric y Lula también. Eso ¿no? también. Bueno eso. Sí, claro que sí. Pero primero quiero saludar a nuestro compañero Roby Bertazzi, que está en Valencia y tiene toda la responsabilidad mañana de ir a votar, porque son las elecciones también en España. Bueno, también en la CELAC hubo un gran triunfo diplomático para Argentina, no nos olvidemos, nos olvidemos que claro, que toda la Unión Europea también decidieron llamar a las Islas Malvinas por su nombre. Ingresó, y esto es un poco un cachetazo para la Gran Bretaña, ¿no es cierto, Ramiro? Y acusó el golpe, como se dice en el Vox, ¿no? Porque realmente salió a protestar diplomáticamente contra eso, primero por haber incluido el tema en la agenda, que ya fue un tema que Europa nunca quería admitir ponerlo en la agenda. Sí. Es que era una posición, digamos, muy ilógica, ¿no? Porque si por un lado insistían tanto con el tema de Ucrania, ¿por qué no con el tema de Malvinas? O sea, el derecho internacional es uno para todos los países. Lo que pasa es que ahora con esta cuestión que ellos inventaron, viste, Marcela, de el orden
internacional basado en reglas, pero ellos hacen las reglas, entonces lo que vale para Ucrania no vale para Kosovo, lo que vale para Ucrania no vale para Gibraltar, lo que vale para Ucrania no vale para Malvinas. O sea, ¿qué reglas son esas? Los principios del derecho internacional, viste, sí, son poco respetados, pero son principios, vale para todo el mundo, como se dice, erga omne, para todos los países. Pero fue un gran avance diplomático. Hubo 3 en realidad. Ese de Malvinas fue muy, pero muy interesante. Estábamos charlando con Fernando Valderaki, que a él le gusta mucho el fútbol. Y era como un gol de media cancha en el último minuto. Fue una cosa para festejar. Sí, totalmente. Para festejar totalmente. al abrazo, ¿no? Otro fue también incluir un repudio al bloqueo tanto contra Venezuela y contra Cuba. Y pedir a los Estados Unidos que terminara con el bloqueo contra Cuba, ¿no, Marcela? Claro, justamente contra el bloqueo de Cuba se manifestaron todos a favor de sacarle el bloqueo, solo Nicaragua, que no sabemos por qué. No. Sí sabes, que Nicaragua no firmó en realidad, porque Nicaragua no quería saber absolutamente nada con lo que fuera algo contra Rusia, una posición que, bueno, estamos ganando 3 y estamos resignando media, porque no se nombra a Rusia en la declaración final de la cumbre. O sea, se habla de la preocupación en Ucrania, y en ningún momento se habla de agresión, ni de Rusia, ni de nada. Entonces me parece Cuba, que... estamos hablando. Estamos hablando de Cuba, de que... Claro, entonces Nicaragua acabó no firmando el acta final. No firmó el acta final. No quiso firmar nada. Nada. O sea, ni Cuba, ni Venezuela, ni Malvinas, ni nada. No firmó nada de nada. Nada. Por eso me parece que es una posición un poco muy radical de la diplomacia nicaragüense. Yo entiendo la posición, es lógica, pero me parece que a veces cuando uno hace, como dice Lula, negociaciones internacionales, un poco hay que transigir un poco, ¿no? O sea, bueno, sí, está bien, me das 3, te doy media, ¿no? En realidad, bueno, hubo otras, ¿no? Porque la América Latina también se puso firme para no recibirlo a Boric, por ejemplo, ¿no? Y eso fue también muy interesante. Hablemos de Boric. Hablemos a Zelensky, pero hablemos de Boric, Hablemos de Boric. ¿Qué es lo que pasó con el amigo Boric? A ver, ¿qué pasó con el amigo Boric? Escuchémoslo. Dale. Y vamos a ver entonces. Yo creo que es importante que desde América Latina lo digamos con claridad. Lo que sucede en Ucrania es una guerra de agresión imperial, inaceptable, en donde se viola el derecho internacional. Y entiendo que la declaración conjunta está trabada hoy día porque algunos no quieren decir que es la guerra contra Ucrania. Estimados colegas, hoy día es Ucrania, pero mañana podría ser cualquiera de nosotros. En esto no dudemos por complacencia que se puedan tener en uno u otro momento con cualquier líder. Da lo mismo si cae bien o cae mal el presidente de un país. Lo importante es el respeto al derecho internacional. Y acá se ha violado claramente el derecho internacional, no por las dos partes, por una parte que es invasora, que es Rusia. Da vergüenza ajena. Vergüenza ajena. Vergüenza ajena. De verdad. Justamente eso vino a meter una patada a todo lo que se veía negociando hasta ese momento, Marcela, porque es un poco también lo que... Es un poco también llegado tarde y no escuchó la primera parte, no sé, ¿qué le pasó? Es un poco lo que hacía la calle Pou, ¿no? Cuando hablaba en contra de Nicaragua y antes en las reuniones previas se decía otra cosa. Luis Alberto Aparicio Alejandro Lacalle Pou. Tiene 4 nombres, al mejor estilo de la época colonial. Es un abogado y político conservador de 46 años, representante de los grupos de poder del continente y llegó a la presidencia a través del Partido Nacional. Una de las primeras cosas que hizo al llegar a la presidencia fue tomar posición frente a Venezuela. Algo increíble, porque en lugar de hablar de las múltiples tareas pendientes en su país, habló de Venezuela, como es costumbre entre la derecha mundial. Un boleto seguro para distraer sobre los problemas internos. Pero uno de los elementos que impulsa y que es plataforma de la CELAC es la democracia. Y la democracia es el mejor sistema que tienen los individuos para ser libres,
el estado más puro de una persona es la libertad. Y por eso participar de este foro no significa ser complaciente, señor presidente. Y por supuesto, con el respeto debido, cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. ¿No? O sea, eso también es un poco lo que le recriminó en privado a Alberto Fernández en una conversación telefónica, pero nosotros decimos una cosa en privado y después vos salís con otra. Si habíamos dicho que no íbamos a hablar de Venezuela. Pero Lula le respondió con una altura, con una diplomacia, le respondió con una sutileza fantástica. Escuchémoslo a Lula, Marcela. A Lula. Todos sabemos lo que piensa Europa. Sabemos lo que está pasando entre Ucrania y Rusia. Todos sabemos lo que piensa América Latina. No tengo por qué estar de acuerdo con Boric, es su opinión. Creo que la reunión fue extraordinaria. Fue una reunión extraordinaria. Quizá la falta de costumbre de asistir a estas reuniones hace que una persona joven tenga más ganas, más prisa, pero así es como suceden las cosas. Mas apressado. Mas as coisas acontecem assim. ¡Qué divino! La falta de costumbre hace que un joven tenga más prisa, más apuro, más apuro. Claro, le mandó decir, bueno, dentro de unos años a lo mejor se mejora, ¿no? Este jovencito con la falta de experiencia. Crecé y después nosotros después hablamos. Claro, después hablamos. Acá nos pregunta Cristian, que yo no tengo la foto, pero vos no sé si sabías, Marcela, que han aparecido en Argentina peces penes. ¿Ves? Que nos pregunta, ¿qué pasó en una playa de Argentina? Han aparecido peces en una playa, han aparecido peces con forma de pene. Esta noticia apareció hoy. Por eso todavía no sé. Sí, nada. dicen que no es anormal que aparezcan en otros lugares estos peces, pero bueno, a ver si consigo la foto para verla. Porque sí, fue una curiosidad que acá en Brasil ha circulado, ¿no? Porque no deja de ser una cosa más o menos graciosa, ¿no, Marcela? Sí, obviamente, sí. Aparte, bueno. Pero, a ver si... Pero ni sé, eso es lo que quiero ver, ¿qué son los peces penes? ¿En qué playa fue? Una invasión de peces penes sorprendió a las playas de Río Grande, Tierra del Fuego. La especie suele habitar el fondo del mar, por lo que no es usual verlos en la superficie. Sin embargo, se especula con que una tormenta los arrastró hasta la orilla. La realidad es que no se trata de peces, sino de una raza de gusanos cuchara cuyo nombre científico es Urechis unicinctus. El apodo surge del parecido con el miembro masculino y su tamaño real es de más de 20 centímetros. Este exótico gusano es considerado de alto valor gastronómico en China, Japón y Corea, donde se consume como sashimi, pieza pequeña de pescado crudo solo. También se presenta en vinagre, cocido o como pescado seco, aunque otros lo hidratan y lo hacen frito. En la región metropolitana de Río destacaron esto, llamaron la atención, esto salió en Río de Janeiro. No sé en qué playa. Nada, bueno, si algún oyente está hasta ahí y sabe algo de los peces penes, no sé, que nos diga algo. Dice que son muy antiguos, ¿no? Dice que tienen 300 millones de años según evidencias fósiles, ¿no? Bueno, sí, eso sí sé que se están como remontando un montón de especies nuevas que tienen millones y millones de años y que no estaban en la superficie y que estaban muy abajo y están saliendo más hacia arriba porque yo calculo que tiene que ver con la temperatura del océano, ¿no? Que está calentándose. Eso sí sabía, pero de estos no sabía nada. Tengo la foto.
Aunque parezca mentira, conseguimos la foto. Son como gusanos. Son como gusanos, ahí tenemos la foto. Ahí tenemos la foto de los bichitos. Pene. Pero bueno, no deja de ser una curiosidad, una noticia, ¿no? Más. Bueno, ya que estábamos entonces como para ver las últimas noticias que teníamos para hoy, tenemos, bueno, la tercera toma de Perú que se realizó el día 19 de la semana de esta semana, ¿no? El día 19. De julio, la semana pasada, sí. Claro, la semana pasada. Informe Sur y Sur. El grito de Dina asesina renuncia se volvió a escuchar con fuerza en las calles de Perú. Decenas de miles participaron en las manifestaciones en todo el país, cerraron escuelas y universidades en varias regiones y las plazas y calles fueron tomadas por manifestantes antigubernamentales. La protesta no es solo contra Dina Boluarte. El Congreso, controlado por una derecha que ha puesto en marcha una ofensiva autoritaria para controlar las instituciones democráticas, también es blanco de la ira popular. Boluarte tiene un rechazo del 80% y el Congreso del 91% de la población. A pesar del repudio mayoritario de la ciudadanía, la ilegítima coalición Boluarte-Congreso se sostiene con el apoyo de las Fuerzas Armadas, las élites económicas y sus medios de comunicación afines. El adelanto de elecciones para cambiar a la presidenta Boluarte y al desacreditado Congreso, justicia por los muertos durante las protestas anteriores y un referéndum para una asamblea constituyente son las principales demandas. El gobierno, que ha respondido a las protestas con un amenazante discurso que criminaliza la movilización popular, movilizó 8.000 policías en el centro de Lima y unos 25.000 en todo el país. Repitió el discurso que avaló la brutal represión contra las protestas que se dieron entre diciembre y marzo, en las cuales murieron 67 personas, 49 de ellas por disparos de las fuerzas de seguridad. La profundidad de la crisis requiere de cambios estructurales relacionados con una renovación del sistema político y de la representación política de la sociedad, reformas profundas en el sistema de justicia y cambios en el modelo económico de corte neoliberal, generador de persistentes desigualdades económicas y sociales. Pero cualquier cambio estará bloqueado si continúa en el gobierno la coalición de poder que encarna Boluarte. Sur y Sur es una producción de la Fundación para la Integración Latinoamericana. Tuvo represión. Dina Boluarte había sacado varios videos diciendo que esperaba que la gente fuera pacífica, y la gente fue muy pacífica. Después tuvo que reconocer que la gente fue pacífica. Entonces, si ella reconoció que la gente fue pacífica, ¿por qué nosotros hemos visto imágenes y videos de... y de pegar y todo eso? Aparte aquí, por ejemplo, se hizo en Ginebra, ¿no? Hubo muchísima gente en el acto y se hizo algo representativo que es el lavado de la bandera. Eso también se hizo. ¿Y por qué fueron? Pero viste, qué sé yo, esta mujer y Gerardo Morales van de la mano. Ella no tiene nada que hacer en ese puesto, porque el golpe de Estado... o sea, un vicepresidente sube cuando pasa algo grave con el presidente. Algo grave puede ser enfermo, puede ser que muere o puede ser porque lo juzgan por algo. Pero cuando es un golpe de Estado, no. Y esta mujer no tiene nada que hacer ahí. Cuando digan vamos a hacer un juicio y vamos a ir a votaciones otra vez, entonces ahí hablaremos de Perú. Hubo movilizaciones en 64 provincias, ¿no? 100, o sea, fue una cosa, digamos, más masiva, no fue simplemente en Lima, se llama la toma de Lima, pero realmente todo Perú estaba movilizándose. También hubo pedidos de libertad para Pedro Castillo. Y bueno, hay que seguir de cerca la situación en Perú porque adelanta un poco lo que se viene en los otros países también, ¿no? Latinoamericanos, ¿no, Marcela?
Sí, totalmente. Y vamos a despedirnos con la última noticia, Marcela, que a mí particularmente me ha llenado de mucha emoción, que es justamente la visita de Estela de Carlotto a México, que se encontró con López Obrador. Con AMLO en las mañanas, y fue un momento, digamos, muy emotivo. Veámoslo, ¿qué te parece? Dale. Hace 45 años que soy parte de una lucha en la Argentina por la desaparición forzada de personas, y siendo abuela, madre, tenemos esa doble tarea de búsqueda que es imposible dejar de hacerla. Tengo 92 años, voy a cumplir 93, pero mientras tenga un bastón o una silla y la gente vea que tengo mi cerebro lúcido, voy a seguir para que esto no vuelva a pasar. El nunca más no es una palabra, es una necesidad para todos los pueblos de Latinoamérica. Y yo estoy muy agradecida con el señor presidente por haberme recibido, aceptado que diga unas palabras, porque México para la Argentina es un país hermano, no hermanísimo. Acá han recibido exiliados para salvarles la vida. Las abuelas vinimos en esos tiempos, hace muchos años. No sé cuántas veces visité este país. Y acá encontramos un nieto, lo llevamos con su papá a la Argentina. Y es decir que lo que está pasando en este país, de bueno o de malo, porque así es la vida, también lo vivimos en la Argentina, los argentinos. Y sobre todo, y este es mi mensaje para terminar este pequeño saludo y agradecimiento al señor presidente, estrechemos los abrazos de toda Latinoamérica para la verdad, la memoria, la justicia y el nunca más. Muchísimas gracias. Muy emotivo, ¿no, Marcela? Sí, muy emotivo. Yo creo que ha ido más que nada para agradecerle, ¿no? Para agradecerle todo lo que México también ayuda a encontrar a nietos, sobre todo. Y bueno, y también estamos en esa campaña de seguir encontrando nietos. Así es, y bueno, López Obrador ha tenido también unas palabras también muy fuertes, muy lindas para Carlotto, diciendo que es un símbolo de la resistencia, de la defensa de los derechos humanos, y al mismo tiempo es la defensora en América Latina y en el mundo de quienes padecen y sufren por el autoritarismo. O sea, palabras maravillosas, ¿no? Aparte, viniendo de AMLO, ¿no? Qué emoción, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero bueno, así terminamos el programa de hoy con muchísimas... Antes de despedirnos, quería saludar a la gente de la FM Impacto, de Villa Gobernador Galvez, a Sergio Rossi de la revista digital de Puño y Letra Web, o sea que la pueden buscar como de Puño y Letra Web, a nuestro amigo Alberto Ciacia, que está de vacaciones ahora, pero que eso no significa que no nos haya ayudado muchísimo con el material. A nuestro otro amigo Osvaldo Di Prizio, que está también de vacaciones. Están recorriendo por ahí. Muy bien. Yo quiero hacer un pequeño saludito también a Ricky Venegas de Pergamino. Claro que sí. Al hermano Ricky Venegas. Bueno, y también a Gustavo Carbonell de Uruguay, que nos ha mandado el video con el cual nos vamos a despedir, un video hermosísimo que se llama Sinfonía de las Entrañas, una producción audiovisual en la cual él ha participado. La hizo él, claro. Sí, felicitaciones, Gustavo. Y nos vamos con eso, ¿qué te parece? Sí, me parece excelente. Saludos a todos y todas. Chao, Ramiro. Un abrazo, Marche. Hasta la próxima.